Saludos cordiales. Somos estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Chimborazo, pertenecientes al tercer semestre paralelo C. El tema de disertación del día de hoy es tricuriasis y ascariasis. Empezaremos con tricuriasis. La tricuriasis es una parasitosis producida por el geohelminto llamado Trichuris trichiura. Es considerado así debido a que sus huevos requieren un pasaje obligatorio por el suelo para poder transformarse en su forma infectante. Su periodo de evolución va desde los 7 a los 21 días. Corresponde a uno de los parásitos más prevalentes en todo el mundo, ocupando el primer lugar en Venezuela, con un 31,8%. Es más prevalente en áreas rurales donde no existen las condiciones sanitarias adecuadas. Además, la población más afectada corresponde a los niños entre 5 a 15 años. Las principales manifestaciones clínicas que da esta enfermedad son la desnutrición, la disentería crónica, el prolapso rectal, la anemia y problemas en la función cognitiva. Además, trae consecuencias económicas. Con respecto a su estructura molecular, Trichuris trichiura es morfológicamente similar a Trichuris suis, que es un parásito que afecta específicamente a los cerdos. Con respecto a su diagnóstico, mediante investigaciones se ha identificado diferentes formas de diagnóstico. Tenemos al método directo, a la técnica por concentración y también a la técnica de Kato-Katz. A continuación seguimos con materiales y métodos. Para conocer cuál es la prevalencia de este parásito, en algunas investigaciones se han realizado estudios epidemiológicos de tipo seccional, observacional y descriptivos. En dos estudios realizados en Venezuela, se han hecho evaluaciones coproparasitológicas a niños entre 5 y 15 años de edad. En una de ellas se tomaron en cuenta 7 escuelas públicas, de donde se extrajo las muestras fecales de 502 niños de ambos sexos. En otro estudio, en cambio, se tomó en cuenta a 64 niños. Para conseguir los datos de las personas a investigar, se tuvo el consentimiento y colaboración tanto del personal docente como de los padres, respectivamente. En otro estudio realizado en los cantones Quinindé y Suá, pertenecientes a Esmeraldas, Ecuador, se realizaron técnicas moleculares como estudios filogenéticos para poder encontrar diferencias genéticas entre Trichuris trichiura y Trichuris suis. Para ello, se pidió muestras fecales de 32 familias y se recolectó, asimismo, muestras fecales de aproximadamente 46 cerdos. Con respecto a los estudios paleoparasitológicos, se tomaron muestras de sedimento obtenidas de la región pélvico-abdominal y de los forámenes de la región sacra, de esqueletos humanos. Estas muestras fueron procesadas con la técnica de Stoll, con el objetivo de observar la presencia de helmintos, en específico del género Trichiura. Por último, en la investigación realizada para determinar el rendimiento de las diferentes formas de diagnóstico, se recolectaron 90 muestras de materia fecal para realizar 3 técnicas en específico: el método directo, la técnica de concentración o de Ricci y la técnica cuantitativa o de Kato-Katz. Resultados. Con respecto al primer estudio de 502 escolares, un total de 262 estaban parasitados, sea con uno o con varios parásitos. De ellos, el 51,1% estaba monoparasitado y de este porcentaje, 72 personas poseían helmintos y 62 protozoarios. Gracias a estas investigaciones se logró conocer que Trichuris trichiura es el helminto más prevalente en este país,
con un 23,9% que corresponde a 120 personas, seguido de Ascaris lumbricoides con un 19,3% que corresponde a 97 personas. En las investigaciones realizadas a 64 niños del municipio Sotillo se identificaron 14 especies parasitarias. Esto entre helmintos y protozoarios, de los cuales los más frecuentes fueron Ascaris lumbricoides, Blastocystis spp y Trichuris trichiura en el tercer lugar. Además, se logró obtener que una de las asociaciones más frecuentes para este parásito es la combinación de Entamoeba coli más Ascaris lumbricoides y Trichuris trichiura. Por último, se conocieron las manifestaciones clínicas más frecuentes, que fue el bruxismo con un porcentaje de 69,6%, el dolor abdominal de 62,5% y en tercer lugar, el prurito anal. En los estudios genéticos realizados a Trichuris trichiura y Trichuris suis en esmeraldas, se encontró que en el análisis filogenético del marcado mitocondria RRL, los parásitos que afectan a los humanos se agrupan en grupos distintos a las demás especies, como podemos observarlo aquí. En tanto que los parásitos que afectan a los cerdos se separaron en dos grupos, con mayor afiliación hacia los gusanos porcinos de Dinamarca y Estados Unidos, como podemos observarlo aquí. En las investigaciones paleoparasitológicas realizadas en los sedimentos, se encontraron que las muestras 135 y 139 presentaban huevos de Trichuris spp. En la muestra 135 se encontró huevos con una medida de 55 por 27,5 micrómetros, en tanto que en la muestra 139 se encontraron huevos del mismo género de 52,5 por 30 micras, respectivamente. De las 90 muestras evaluadas, 58 fueron positivas para el parásito Trichuris trichiura. De estas, 27 fueron diagnosticadas por método directo, técnica de concentración y CATO-CATS. 13 por concentración CATO-CATS, 7 únicamente por CATO-CATS, 6 únicamente por concentración, 3 por directo y concentración, y tan solo 2 por directo y CATO-CATS. Discusión. En este estudio realizado en escolares del área urbana de Ciudad Bolívar se esperaba que la prevalencia de enteroparásitos fuese baja y la de protozoarios mayor a la de helmintos, por tratarse de una comunidad urbana donde se supone hay mejores condiciones de saneamiento ambiental, adecuada disposición discreta de redes de agua potable, calles pavimentadas y en general incremento de la cultura higiénica. Sin embargo, los resultados muestran un elevado índice de parasitosis intestinal con un predominio de los helmintos, y en particular de los helmintos, siendo así la Trichuris trichiura el parásito más presente y relevante. El estudio de cada individuo recibió por escrito sus resultados parasitológicos. Aquellos que salieron parasitados se les suministró drogas antiparasitarias específicas para su tratamiento. De igual forma fueron dictadas charlas educativas a los distintos miembros de la comunidad. Todavía el parásito juega un papel importante en la mortalidad de los pobladores de los sectores rurales del país. La solución a este problema está dirigida a mejorar las condiciones socioeconómicas y sanitarias, aplicar medidas higiénicas como el lavado de manos y alimentos y hervir el agua de su consumo, y sobre todo modificar los hábitos y costumbres, los cuales sin embargo su ejecución es muy difícil. Es por ello que es necesario realizar proyectos de mediano y largo plazo en conjuntos con los entes gubernamentales y no gubernamentales, sector privado y comunidad en general, para que estas medidas sean aplicadas correctamente y así reducir la incidencia de esta patología y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Observamos diferencias significativas en ciertas características morfológicas, pero hubo superposición morfológica entre gusanos de diferentes especies hospedadoras. Descubrimos que los gusanos de cerdos eran más largos que los humanos en Ecuador, mientras que los humanos eran más largos en Uganda. De acuerdo a la literatura, el análisis descriptivo pudo clasificar correctamente a los hombres gusanos, pero no hembras, con respecto al origen del hospedador. La coloración oscura del sedimento sugería un alto contenido orgánico y la probable representatividad de contenido intestinal. Sin embargo, no existió correlación entre la coloración y la localización de la muestra, ya que algunos controles resultaron más oscuros que la muestra. Sin embargo, existió correlación entre el color de la rehidratación y el contenido orgánico microscópico, como por ejemplo la presencia de carbón. De esta manera, el color indicó diferencias de contenido orgánico y no necesariamente asociables a la localización del sentimiento. En estudios se evidenció que para el diagnóstico de las geolmitas es más útil recurrir a técnicas adicionales para aumentar la probabilidad de detectar muestras positivas. En este sentido, Bowman y colaboradores obtuvieron mejores resultados, combinando técnicas como CAD-to-CAD con métodos de sedimentación. El método directo es más bajo costo, no requiere equipos especializados y permite un diagnóstico rápido. Pero el análisis de una sola muestra no da resultados confiables, lo que se puede deber a la baja cantidad de muestras analizadas, al escaso número de parásitos presentes y muy especialmente a la experiencia del analista. Conclusiones. Se concluye que la prevalencia de esteroparásitos y de, en especie, la Trichuris trichiura es elevada en escolares del área urbana de Ciudad Bolívar. Se determinó una alta prevalencia de parasitosis intestinal con el 92.20 de niños en niños menores de 15 años de Apostadero, estado Monanga, siendo el bruxismo la manifestación clínica más prevalente con un 69.6%, seguido del dolor abdominal con 62.5% y prurito anal con 46.4%. Los helmintos más frecuentes fueron Ascariasis lumbricoides, Trichuris trichiura y Ancilotomideos, con el 72.9%, con el 47.5% y el 33.9% respectivamente. Los resultados epidemiológicos moleculares pueden provocar información importante sobre la dinámica de transmisión de los parásitos, aunque parece no haber transmisión zoonótica de Trichuris en Ecuador. Hay evidencia de intercambio genético entre Trichuris trichiura y Trichuris suis, lo que justifica un muestreo genético adicional. La contaminación del ambiente antrópico es favorecida por asentamientos prolongados en el tiempo y por grupos humanos grandes, situados que no caracterizan a las descripciones tradicionales hechas por los grupos cazadores-recolectores de patogénica meridional. Se concluye que la técnica de CAD-to-CAD ofrece resultados confiables con una alta sensibilidad para el diagnóstico de las helmintas intestinales más frecuentes en Colombia. Saludos cordiales. A continuación, el tema de disertación es ascariasis. De una manera introductoria, la ascariasis se trata de una infección por el parásito Ascaris lumbricoides. Este parásito es un gusano perteneciente a la familia de los helmintos que se caracterizan por ser en sí cilíndricos, alargados, no pediculados. Y lo que es importante, no son segmentados a diferencia del género Taenia, que sí lo son. Además, existen géneros sexuales, como podemos observar, el macho y la hembra, siendo los platelmintos hermafroditas. Estas parasitosis en sí es cosmopolita y sobre todo es más ampliamente distribuida en países tropicales y subtropicales, siendo en sí los niños los que más complicaciones van a tener. El contagio parasitario depende de numerosos factores, como podemos observar del sistema inmune, del huésped, el medio ambiente, incluyendo en sí el clima, la flora, tipo de suelo, humedad y temperatura, el nivel socioeconómico, el nivel educativo y las condiciones sanitarias también. Los síntomas más frecuentes, sin ser específicos, son en sí la palidez, meteorismo, dolor abdominal y fiebre. En la mayoría de los niños existen antecedentes de expulsión de ascaris por el recto
Y en los pacientes con obstrucción es más común la expulsión de Ascaris por la boca. Materiales y métodos. Tipo y diseño de la investigación. Cabe mencionar que el tipo de problema de investigación que enfrenta una organización determina el diseño de la investigación. La investigación ha jugado un papel muy importante en el avance científico de la medicina, tanto que favoreció el descubrimiento de los mecanismos biológicos involucrados en la génesis de varios padecimientos, así también como las nuevas formas de diagnóstico de manera precisa. Población y muestra. Para los análisis correspondientes sobre ascariasis es necesario una cierta población como el de sexo masculino y femenino y netamente sometidas a muestras de laboratorio para su respectivo estudio, para los cuales se utiliza para buscar parásitos, los cuales emplean heces como medio de diseminación de diversas formas parasitarias. Los métodos utilizados en su diagnóstico son variados y por ende también se recomienda el examen de muestras múltiples en pacientes asintomáticos de comunidades en donde tienden a presentar una prevalencia alta de parásitos. Aspectos legales y éticos. En este sentido, hay que tomar en cuenta que en un tema de investigación hay un estudio profundizado acerca de ascariasis. Deben entrar él o los pacientes a una serie de exámenes de laboratorio para la detención del parásito. Una vez entendido esto, se les aplica a los pacientes encuestas en donde nos dará una autorización para poder, en este caso, realizar el análisis de laboratorio para la misma detención y sin olvidar también la autorización por parte del encargado del laboratorio con el fin de que estos estudios sean realizados y llevados legalmente. Recolección de información. La recopilación de datos en sí va a permitir a un individuo responder a preguntas relevantes, evaluar los resultados y anticipar mejor las probabilidades y tendencias futuras. La exactitud en la reunión de datos es esencial para garantizar la integridad de un estudio, las ediciones comerciales acertadas y la garantía de calidad. Cabe mencionar también que existen diferentes métodos y técnicas de recolección de datos que en sí van a ser de mucha utilidad. La elección del método va a depender de la estrategia, el tipo de variable, la precisión, en este caso deseada de cómo se quiere realizar asimismo la recolección de datos. Por ende, también el punto de recolección y las habilidades de quien esté realizando la investigación. Metodología. La identificación microscópica de los huevos en heces es el método más común de diagnóstico para la ascariosis intestinal. Se recomienda en sí los siguientes procedimientos, como tenemos la colección de la muestra fecal. Asimismo, la fijación del espécimen y seguido también del concentrado utilizado en la técnica de sedimentación utilizando la formalina acetato de etilo. Y por último, el examen de sedimentación en frotis directo. Cuando se disponen de los procedimientos de concentración, el examen de frotis directo del espécimen es adecuado cuando la infección es de moderada a severa. Para hacer una evaluación cuantitativa de la infección se utilizan varios métodos como el de CATO-CATS. Las larvas se pueden identificar en el esputo o aspirado gástrico durante la fase de migración pulmonar. Los gusanos adultos ocasionalmente se excretan en las heces a través de la boca o nariz, como ya habíamos visto anteriormente, y se reconocen por sus características macroscópicas. Diagnóstico coproparasitológico. En relación a su microscopía, en este caso vamos a ver en estas imágenes claramente que se muestran varios huevos de Ascaris en frotis directos. Las características diagnósticas son
Como vemos la imagen A, estos vienen a ser huevos fertilizados de Ascaris en un estadio unicelular. Los huevos normalmente son excretados en este estado. El desarrollo completo de la larva requiere como de 18 días bajo condiciones favorables. La imagen B, vamos a observar a mi izquierda que son huevos sin fertilizar y a mi derecha son huevos ya fertilizados respectivamente. En la imagen de abajo, es decir, en la imagen C, vamos a poder observar un huevo sin fertilizar. Cabe mencionar aquí que la pared exterior se presenta con mamilaciones prominentes. La imagen D, vamos a observar en sí a un huevo fertilizado. El embrión incluso se puede distinguir dentro del huevo. La imagen E, vamos a observar un huevo sin fertilizar, en donde también no se va a encontrar la capa exterior mamilada, así como observamos de la imagen C. La imagen F, vamos a ver tres huevos fertilizados. En sí, uno decortilado a la derecha, como lo observamos, que es de Ascaris lumbricoides. La imagen G y H en sí vienen a ser dos huevos fertilizados del mismo paciente, donde los embriones se han comenzado a desarrollar. Esto pasa cuando la muestra fecal no se ha procesado en varios días y se ha mantenido sin refrigeración. Se pueden observar claramente los embriones en estadio temprano de la división de 4 a 6 células, como lo podemos observar claramente. Incluso note que el huevo G sí, va a presentar una capa mamilada muy delgada en el exterior. Ahora bien, en la imagen Y vamos a ver un huevo que contiene ya prácticamente la larva y este es infectante al ser ingerido. En la imagen J vamos a ver a la larva ya eclosionando del huevo. Y finalmente, en la imagen K vamos a ver un gusano adulto de Ascaris. Las características diagnósticas, en este caso, va a presentar puntas afiladas con una longitud de 15 a 35 centímetros. En el caso de las hembras, van a presentar mayor longitud. Prácticamente este gusano al que estoy señalando es hembra por el tamaño del espécimen y la zona genital. Como podemos observar aquí, va a mostrarse la hendidura circular oscura en la parte inferior de la imagen. Análisis estadístico. El uso de métodos de muestreo nos ayuda a tener información fiable de la población a partir de una muestra de la que se extrae inferencias estadísticas con un margen de error medidos en términos de probabilidades. Cabe mencionar que en una investigación por muestreo se puede estudiar las opiniones de toda la población con el fin de llegar a respuestas a interrogantes que generen el tema de investigación. Mi nombre es Michelle Lasky y a continuación les hablaré sobre los resultados. Dentro de esto se incluyeron de 50 a 317 niños que fueron partícipes en el estudio. Los signos más frecuentes fueron diarrea, fiebre, vómitos frecuentes y palidez. Los agentes más frecuentes encontrados fueron Giardia lamblia en un 18,6%, Ascaris lumbricoides en un 6,6%, Enterobius vermicularis en un 5,7% y un poliparasitarios en un 23%. Los principales mecanismos de transmisión con puerta de entrada oral que se evidenciaron fueron por contaminación fecal a través del contacto con el suelo y en una transmisión directa. La mezcla de sueros de niños infectados únicamente con Ascaris lumbricoides reaccionó con proteínas 102, 92, 85, 65, 45 y 30 kilodalton. Cuando la mezcla de los sueros de niños infectados y no infectados fueron preabsorbidos con el extracto de Ascaris lumbricoides,
Los sueros de los niños infectados aún reaccionaron con las proteínas antes mencionadas. Estos resultados indican que en la superficie de los huevos de Ascaris hay componentes proteicos que son capaces de inducir una respuesta de anticuerpos específicos de tipo inmunoglobulina A. En cuanto a la discusión, tenemos la frecuencia de parásitos masivos va a estar dada en las zonas rurales y de climas cálidos. La mayor proliferación de Ascaris lumbricoides va a estar dada entre los 5 y 10 años. En cuanto a la disminución del ácido ciálico del glóbulo rojo, es importante en la interacción del parásito y el hospedador. Su estudio podría colaborar en la explicación de algunos aspectos de la enfermedad producida en ascariosis. El análisis de los agregados eritrocitarios producidos por Ascaris lumbricoides en medios enzimáticos va a ser aplicable al estudio de la infección parasitaria en pacientes con estas enfermedades. Los fines de conocer la naturaleza del receptor involucrado en la unión del ácido hialurónico a Ascaris lumbricoides, se estudió los estados larvales del parásito. Los resultados permitieron observar una captación levemente superior de ácido hialurónico en musclal que tenía una cantidad de larvas igual o mayor a 600 a 800 larvas sobre mililitros. La ascaridiasis, perteneciente al grupo de los eolinitiasis, se halló en una prevalencia de 6,6%. En cuanto al tratamiento a efectuar, debe ser de acuerdo a las pautas nacionales. En el caso de los niños parasitados con oxiuros, además se indicó el tratamiento al grupo familiar. El suero de los niños infectados contiene anticuerpos de tipo inmunoglobulina A contra las estructuras proteicas del huevo de Ascaris lumbricoides. Finalmente hablaremos sobre las conclusiones. El diagnóstico de ascaridiasis intestinal se debe complementar con antecedente, cuadro clínico y estudio coproparasitológico. El análisis de los agregados eritrocitarios producidos por Ascaris lumbricoides en medios enzimáticos va a permitir la mejor comprensión de la interacción biológica entre los eritrocitos y Ascaris lumbricoides. En relación al ácido hialurónico y otros patógenos, es un mecanismo que Ascaris lumbricoides utilizará para la evasión de la respuesta inmune. La experiencia dejó conocimientos en la comunidad, sensibilizando la población y en el equipo de salud con mecanismos sencillos que puedan fácilmente reproducirse. La utilización de las proteínas ya mencionadas van a ser tomadas como antígenos en modelos de pruebas serológicas en poblaciones con baja o media carga parasitaria, que van a permitir complementar el diagnóstico coproparasitológico y la realización de estudios sobre seroprevalencia.